así como están las parábolas, hubo un hombre que se creía o que se veía como difícil de ver, de encontrar. Y obviamente es porque, a pesar de que tenía un cargo relevante en su sociedad, su condición física le hacía una persona sin valor o sin algo atractivo o que no tenía capacidad para poderse ver. Y usted sabe de este hombre, su nombre es Zaqueo, y buscó la manera, escuche bien, de que Jesús pudiera verle. Pero esto sucede con todos aquellos que desconocemos qué clase de Dios es el Dios verdadero. El Dios verdadero no necesita que usted y yo nos subamos, busquemos formas para ser vistos. Hay algo que está agotando a muchos jóvenes hoy, especialmente en su edad temprana, hoy por ser diferentes o distintos, buscan hacer cualquier tipo de cosa. Ayer en una portada, haciendo alusión a todos los festejos que se hacen y a la calidad de disfraces de la gente, hay un, no sé de dónde sea, pero un señor que salió en una portada, que él no se viste, más bien que él se hizo. Tiene una cantidad de operaciones impresionantes, su nombre es Black algo, si lo vieron una, está deforme de su boca, de su nariz, de su cráneo, está totalmente tatuado, pero tatuado es negro completamente, se hizo así, no es su color negro, porque de hecho él era caucásico, o sea, blanco. Y obviamente es un desgaste de formas por hacerse notar. De la misma manera, Zaqueo quería encontrarse con Jesús y ser visto. Pero lo repito, todo es porque no conocen la clase de Dios que es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios es un Dios buscador. Él nos encontró y no agotó, más bien no se desgastó, sino que ocupó todo para encontrarnos. En el capítulo 15, usted puede leer, dice que se acercaban a Jesús todos los parias. ¿Usted sabe qué es un paria? Bueno, tengo que hacer un poquito de historia porque quizá usted lo conoce, muchos son jóvenes y son estudiantes, entonces tendría que saber cuál es la condición de un paria. Un paria era una persona rechazada de la sociedad. Esto juega un poco más con la cultura griega, pero los romanos heredaron mucho de los griegos. Y los publicanos eran las personas que recaudaban los impuestos. ¿Los conoce usted? Mateo fue un publicano. Zaqueo fue un publicano. Y allí estaban estos hombres, pero que tenían una condición relevante en la sociedad, pero socialmente eran parias, rechazados. Esos son los parias. La gente no querida del pueblo. Eran totalmente despreciables. Dice el texto entonces que se acercaron a Jesús esos publicanos y lo compara con otro grupo de personas. ¿Quiénes son? ¿Los qué? Pecadores. Eran considerados de esta manera los publicanos, los recaudadores de impuestos. Eran despreciados como los pecadores, como un leproso, como una mujer en menstruación. Eran gente rechazada socialmente. Y dice el texto que se acercaron a él para oírle.
Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come ¿con quién? Con ellos. Ahora, otro dato cultural que quizá ustedes conozcan, pero quiero mencionarlo, el hecho de que una persona compartiera el alimento, era un asunto de reconocimiento o de darle honor. Cuando una persona invitaba a esa persona a comer, lo que hacía era rendirle honor. O sea, no con cualquier persona se comía en ese tiempo. Ellos podían comer entre ellos, entre sus familias, pero cuando se compartía el alimento, se estaba dando un asunto de reconocimiento, de honor, de dignificación. Por eso los fariseos no soportaban que Jesús se sentara a comer con publicanos y ¿con quiénes? Con pecadores. Era ilógico en todos los sentidos que Jesús compartiera alimento con parias, con gente totalmente detestable socialmente. Pero vuelvo a insistir, nuestro Dios es un Dios buscador. Él vino a buscarnos a nosotros entre la basura, entre lo indigno. Y de ahí, usted y yo, tú y yo fuimos tomados. Ahora sí, el verso 3 nos dice, entonces él, Jesús, refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y solamente quiero relatar esta historia de forma muy breve. Es una parábola, es una enseñanza, una alegoría, que obviamente es una historia ficticia, pero que trata de llegar, o más bien que llega a una situación clara que se vivía en ese momento. El contexto sería que son campesinos. En ese momento la situación está hablando de campesinos, pero muy seguramente, y yo quiero hacerlo como referencia, se habla de un rebaño de una cantidad de ¿cuántas ovejas? 100 ovejas. Yo quiero decirle que un aldeano común no tenía dinero suficiente o recursos económicos para tener rebaños de 100 ovejas. No era lógico que un aldeano tuviera un rebaño tan grande. Y lo que hacían, o por qué sucedía que había este rebaño, es que agrupaban a las ovejas en grandes rebaños de diversas familias. Y lo que hacían entonces es que se repartían así entre varias familias. En lugar de pagar cada familia a un pastor, se juntaban varios y contrataban a un solo pastor para que cuidara todas las ovejas. Esto es más fácil cuando los gastos se reparten. Ahora, quiero también sumar que estos pastores no eran extranjeros, porque un extranjero no tendría interés o no cuidaría las ovejas porque no pertenecía a esa aldea. Ellos agarraban a un aldeano, pero para mí es importante subrayar que a pesar de que en el Antiguo Testamento hay personajes de muy alta relevancia para la Biblia, para los sucesos que fueron narrados en todo el Antiguo Testamento, y estoy hablando como personajes como la propia Raquel. Raquel era pastora. Sí había pastoras en ese tiempo, pero de ovejas, no de iglesias. Raquel en Génesis 29, Jacob en Génesis 30 se nos narra, y
quiero sumar que todos los hijos de Jacob, que eran los 12 hijos, empezando de Rubén, ¿hasta quién? Hasta Benjamín, los 12, su profesión era el pastorado, eran pastores. Y no solo eso, sino que también el propio José, que como lo saben era uno de los 12, y Moisés también fue, después de haber dejado el reino, el imperio egipcio, él se convirtió en un pastor, ¿sí o no? Él pastoreó, y fue ahí donde se encontró con una zarza. Y no solamente, sino el propio famosísimo y gran personaje, el rey David. Todos ellos fueron pastores. Ahora yo quiero sumar un poco con el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús se le dio o se le figuró como ¿quién? Como el buen ¿qué? El buen pastor. Pero a pesar de todas estas grandes personalidades del Antiguo Testamento, aún el Señor Jesús, es importante que nosotros no perdamos de vista que los pastores en la sociedad judía particularmente ocupaban el nivel casi el más bajo de todo el estrato social. Cuidar ovejas era entonces la profesión más baja. Yo podría decirle que estaba apenas por encima de los relegados, como los que yo decía hoy, hace un momento, los famosos, ¿qué? Recaudadores de impuestos, los publicanos, y otros de esa misma calidad. Los pastores, quiero también sumar, no eran gente estudiada, no eran personas de estudios, y esto es, eran incultos. Y después del Nuevo Testamento se les calificó inclusive como personas totalmente deshonestas, poco confiables, yo diría más bien despreciables. Y llegaron a ser tan despreciables en la sociedad romana, judío-romana o romana, que cuando se hacían juicios no se aceptaban testimonios de quiénes, de pastores. No, eran personas poco confiables. Por eso no los aceptaban, ¿sí? No solo eso, sino que para mí también es importante que usted sepa que continuamente estos pastores, su profesión era cuidar las ovejas. No había como hoy escuela para perros, estancia para perros, para ovejas. Y entonces, ¿cuánto tiempo tenían que cuidar las ovejas? Todos los días. No descansaban ni siquiera los fines de semana. Los 7 días de la semana tenían que estar cuidando las ovejas. Ahora, para un judío, escuche bien, ¿qué sucedía el día sábado? ¿Qué sucedía? Era el día de reposo. Por lo tanto, un pastor incumplía, violentaba la ley ¿qué? Judía. Entonces, los pastores, para los religiosos judíos, eran personas no solamente poco confiables, no solamente personas de la más baja sociedad judía, no solamente eran personas incultas, sino que eran personas que faltaban a la ley de Dios. Sí, así era la condición de un pastor. Ahora, por sus propias tareas, tampoco eran personas muy ¿qué? Aseadas. Entonces, todo esto que le vamos sumando a la condición de un pastor, incumplían los reglamentos, y por lo tanto, al incumplir un reglamento para un sacerdote judío, eran personas ceremonialmente ¿qué? Impuras, igual que una mujer en menstruación, igual que un hombre que tocaba a un animal que muerto. Esto era un pastor. Por esta razón, y yo quiero aquí subrayar porque estoy tratando de decir
todo esto, ¿con quién está Jesús en ese momento? Con escribas y ¿con quiénes? Con fariseos. Y para un escriba y un fariseo que Jesús se sentara a comer con publicanos o con pecadores, pero también, escuche bien, que los hiciera pensar que ellos se imaginaran que eran pastores, porque cuando Jesús habla y toma una parábola y les dice que está hablando acerca de pastores, ellos tenían que ponerse las sandalias de un pastor, y para un judío fariseo, escriba, era totalmente retador o humillante que Jesús les obligara o les hiciera imaginarse que ellos ocuparan la condición de un pastor. Pero yo quiero también señalar que el Señor Jesús ocupaba este tipo de parábolas, y en este caso un pastor, porque quería golpear el mayor estorbo de un fariseo y de un judío. ¿Y sabe cuál era? El estorbo más grande de un fariseo y un judío: su orgullo. A nadie de nosotros nos gusta que nos peguen ¿en dónde, hermanos? En nuestro orgullo. A nosotros nos gusta que la gente nos reconozca por lo que somos, por lo que estudiamos, por la cantidad de dinero que tenemos, por la condición social, por nuestra capacidad, por nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, qué sé yo. Somos aquellos que queremos ser vistos de muchas formas. Hoy los jóvenes se desgastan en una continua carrera por ser personas reconocidas, no solamente en su escuela, no solamente en su grupo, no solamente en una sociedad que demanda cada vez más, sino que hoy el papel de un joven es destacar internacionalmente, de la forma que sea. Un fariseo era alguien al que el Señor Jesús sabía que era un hombre que traía un escudo impresionante de orgullo. Y el Señor Jesús le estaba pidiendo que se pusiera en la condición de un pastor. Ahora, al inicio de la historia, los pastores probablemente habrían 2 o 3 para un rebaño grande como este. Y dice el texto que perdieron, ¿cuántas ovejas? Una oveja. Esta era una situación peligrosa. Ir a buscar a una oveja perdida. Yo podría decir que inclusive era potencialmente de riesgo para el pastor, ya que estos animales, las ovejas, son animales indefensos contra un depredador, y por lo tanto son incapaces las ovejas de cuidarse solas. ¿Sí? Por ejemplo, si una oveja cae, como se le dice, patas para arriba, ¿sí me explico? Y estoy hablando de cosas que a lo mejor usted, el animal más cercano que conoce pues, es un perro o un gato, y las cucarachas que vemos en todos lados, y para no matarlas, que se pongan, y así ya se quedan patas para arriba. ¿Sí? Pero una oveja, si simplemente por el hecho de ponerse patas para arriba, le es imposible enderezarse. Y entre más obesa, ya se la imaginó, ¿no? Ahora, lo que obviamente exponía gravemente a estos animales a un peligro. Hay un libro de Philip Keller que explica algo que me llamó la atención respecto a esto. Y voy a leer un poquito de esto. Una oveja gorda y de lana puede estar cómodamente en alguna pequeña cavidad sobre la tierra. Podría rodar un poco de lado para estirarse o relajarse.
De repente, el centro de gravedad del cuerpo cambia de tal modo que gira sobre la espalda lo suficiente para que las patas ya no toquen la tierra. Al animalito se le podía presentar una sensación de pánico y empezar a patear de manera frenética. Pues han visto cuando un animal está espantado, especialmente las ratas o los gatos, ¿los ha visto? Se ponen como locos. De por sí los gatos son, a mí no me gustan. Más, pero en serio, cuando se les espanta, brincan de forma impresionante. Usted ha visto infinidad de videos que causan mucha risa. Pero obviamente espantados comienzan a mover y mover más las patas. Y lo que hacen solamente es girar y ¿qué? Y girar. Ahora dice entonces el libro, a menudo esto solo empeora la situación, porque se cansan, se voltean más y ahora es imposible que vuelvan a ponerse de pie. Esto es algo como cuando un carro se atasca en el lodo. Entre más gira las llantas, más ¿qué? Más se hunde. Cuando está allí luchando, ¿qué cree que se empieza a acumular en la panza de una oveja? Gases. Sí, es algo normal. Cuando tales gases se expanden, tienden a retardar y cortar, escuche bien, usted está pensando en otra cosa, la circulación sanguínea. Y obviamente hacen que las extremidades de su cuerpo, especialmente las patas, si el clima es muy cálido y soleado, una oveja está en una condición de que muera simplemente en pocas horas. Si hace frío y está nublado y llueve, podría sobrevivir en esta posición solamente algunos días, no más. Fin de la cita. Ahora yo regreso y quiero terminar. Perder una de las ovejas era por consiguiente una situación grave que requería acción inmediata por parte de los pastores. Y si una oveja se extraviaba, ellos eran responsables de rescatarla. Escuchen, o de dar pruebas de que un depredador la habría que matado. Esto fue lo mismo que hicieron con su hermano José, aquellos hermanos, ¿se acuerdan? Tuvieron que mostrar pruebas físicas de que su hermano había ¿qué? Muerto. Ellos eran pastores, sabían qué hacer. ¿Y qué hicieron estos? ¿O qué hizo este pastor? El deber de un pastor era dejar las 99, dejarlas en el desierto y bajo el cuidado de otros pastores ir tras la oveja que estaba perdida. Y su búsqueda no acababa sino hasta qué, hasta encontrarla. En la historia que se narra aquí en Lucas 15, el Señor es el pastor. Y Él es el que no descansa hasta encontrarnos. Él es el que cuando inicia una búsqueda, escuche bien, cuando Dios nos busca, cuando Dios pone sus ojos en una persona, Él siempre la encuentra. Él no falla. Él es el buscador salvador. Él es el salvador buscador. Porque donde Él pone los ojos, hay salvación. No importa qué
qué tan necia sea la oveja, qué tan pesada y gorda. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando de condición física, estoy hablando de su gordura de orgullo. ¿Me explico? Estoy hablando de todo lo que se llena el hombre, los jóvenes. Porque hoy muchos jóvenes dicen no necesitar de quién, de nadie, mucho menos de quién, de Dios. No importa lo fuerte que se sienta, lo capaz. Lo cierto es que Dios sabe que estamos perdidos. Porque toda alma que está sin Dios está no solamente perdida, sino tengo que sumar eternamente ¿qué? Perdida, sin Cristo. Porque simplemente o hemos reconocido al Hijo de Dios o lo hemos ¿qué? Desechado. Y Juan 3:17 dice, ya ha sido ¿qué? Condenado. Entonces, dice el texto, por favor, quiero que terminemos con esto. Vaya, por favor, al verso 5. Lea conmigo, por favor, leamos juntos. Y cuando, ¿lo tiene ahí, por favor, juntos? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando la encuentra el pastor, la pone sobre sus hombros. Esto es, hermanos, con la panza, ¿dónde va? Aquí, en su nuca. Es lo que hace. Hay dibujos acerca de un pastor, ese pastor que va por la oveja. Y las patas van juntas frente a él. Y así empieza el caminar del pastor. No sé la condición de tu vida. No sé qué tan fuerte y qué tan orgulloso te sientas. No sé si somos como esos fariseos que ni siquiera podemos compararnos con la gente de abajo, que no soportamos, porque nuestra condición es muy distinta. Hoy, escuche bien, yo cuando era niño, yo convivía con niños de mi escuela, de mi calle. Hoy ustedes conviven con chicos en Inglaterra, en Alemania, en otros países, y Argentina, se pueden convertir y pasar mayor tiempo inclusive en una red con ellos que con sus propios padres. Y no está mal que tengan amistades internacionales. Es más, hoy muchos jóvenes mexicanos se casan con personas extranjeras, se van a vivir a otros países en un par de meses por un trabajo. Pero lo que yo te quiero decir es que a pesar de mi peso, de mi orgullo, de mi pecado, fue Dios el que fue hasta donde yo estaba. Y Él me puso sobre su nuca y me cargó. Y hoy me sigue cargando. Y solamente es Él el que puede llevarme al lugar que yo nunca imaginé, ni pensé, ni busqué, porque yo nunca busqué a Dios. Fue Dios el que me buscó y fue Dios el que me encontró. El texto que acabo de leer termina diciendo, y lo pone, cuando lo encuentra, la pone en sus hombros, dice el texto, en sus hombros gozosos. Yo les puedo decir que no hay brazos más hermosos, más cariñosos que los brazos de Dios, pero no hay hombros más fuertes. Quizá ustedes lo saben, uno de los músculos más difíciles de desarrollar físicamente, ¿saben cuáles son? Los hombros. Pero los hombros de nuestro Señor Jesús son los hombros más fuertes, que cargan al pecador más vil y lo sostienen. Y Él ha cargado a muchos, y muchos hoy estamos aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Dice el texto, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado una oveja que se había perdido. Cuando Dios dice eso, no dice mi oveja. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice tu nombre. Señor, gracias por llamarme, por encontrarme, por cargarme en esos hombros, Padre, que me sostienen cada día. Permite hoy que cada joven pueda saber que no hay mejor lugar que tu nuca que nos sostiene. Son tus hombros, tu palabra que nos fortalece. Es tu mirada la que no debemos dejar de ver. Porque el solo hecho de dejarte de ver, Padre, nos hará tropezar como Pedro y caer en el agua. Pero cuando ponemos nuestros ojos en tus ojos, Padre, podemos aún caminar y hacer cosas imposibles para nosotros. Gracias, Señor, por ser ese pastor que sin importar tu condición, fuiste y nos encontraste. Tú eres el Dios que nos encuentra. Gracias por encontrarme. Amén. Dios les bendiga.